Hola, nosotros somos el equipo de hígado graso no alcohólico. El equipo está conformado por Carrillo González Pamela, Oropesa Zaragoza Kiara Yamelí y Lugo Martínez Quisel Mariel. Somos alumnas de UABC Medicina, de Ciencias de la Salud. Somos del grupo 208-308 y vamos a hablar pues de todos los temas que vimos en el parcial y nos vamos a centrar un poquito más en la expresión de genes. Y vamos a comenzar primero con qué es lo que vamos a ver en esta exposición, que básicamente va a ser qué es esta enfermedad, qué la provoca, cómo se manifiesta, qué afecta, su diagnóstico y el tratamiento. ¿Pero qué es esta enfermedad? Bueno, pues la cetosis hepática no alcohólica es la principal causa de la enfermedad hepática crónica. Esto quiere decir que se va a asociar principalmente con el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la obesidad. El hígado graso es considerado como un componente hepático del síndrome metabólico. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Pues es la expresión de ciertos tipos de microRNAs, la resistencia a la insulina y la obesidad. Vamos a comenzar hablando acerca de la expresión de ciertos tipos de microRNAs. Comenzando por ¿qué son estos? Bueno, estos son unos ácidos nucleicos pequeños de entre 21 y 25 nucleótidos. Estas moléculas de ARN endógeno no codifican para proteínas, sin embargo, sus genes sí están dentro del ADN. Su función consiste en regular la transcripción génica, ya sea degradando el ARN mensajero o inhibiendo la traducción. Cada microARN tiene múltiples genes diana, y estos pueden hacer que un mismo microARN pueda controlar distintos procesos biológicos. Para poder entrar en materia necesitamos saber cuál es la biogénesis de los microARNs. Y en esta biogénesis hay una maquinaria, que son la maquinaria proteica de los microARNs, en los que están incluidas tres tipos de proteínas principales. Es DROSHA, DISR y Argonautica 2. DROSHA, que es esta que tenemos aquí, es una proteína de la familia ARNasas 3 y es la que se encarga de catalizar el pre-microARN para producir el pre-microARN. Esta proteína tiene un dominio rico en prolina, uno rico en arginina y serina y dos dominios catalíticos de la ARNasa 3 y un dominio de unión ARN de cadena doble. Seguimos con DISR. DISR es esta proteína del medio y es una proteína de la familia de las ARNasas 3 también como lo es DROSHA. Esta va a ser la encargada de procesar inicialmente los dsARNs en pequeños fragmentos de microARNs. También se va a encargar de cargar los ARNs pequeños en RISC. DISR posee un dominio DED, un dominio helicasa, un dominio DOF 283, un dominio PAS y dos dominios RNasas 3 y un dominio de unión ARN de cadena doble. Seguimos con la proteína Argonautica 2, que es esta que se encuentra de este lado. Existen 4 tipos de argonáuticas en los humanos, pero solamente la Argonautica 2 tiene la capacidad de clivaje en el complejo micro-RISC y es la encargada de cortar el microARN. Las proteínas argonáuticas están compuestas de 3 dominios, un dominio PAS, un dominio MI y un dominio PIWI. El dominio PAS es el encargado de anclar el extremo 3' de la cadena de ARN, tanto en microARNs como en siARNs, y a su vez el dominio MI ancla el nucleótido terminal del extremo 5'. Ahora sí, teniendo en cuenta cuáles son las maquinarias proteicas involucradas en los microARNs, vamos a comenzar con su biogénesis. Esta va a ser a través de la vía canónica. En esta son transcritos en el núcleo a partir de precursores largos de ARNs llamados microARNs primarios o primicroARNs. La transcripción de estos genes es generalmente realizada por el ARN polimerasa 2, pero también podría realizarse por la ARN polimerasa 3. Para poder comenzar con la maduración de los primicroARNs, DROSHA, que es la que se encuentra aquí en esta amarilla, cliva el tallo de la estructura larga del ARN en forma de una horquilla pequeña y permite su liberación. Para esto, DROSHA necesita un cofactor que es el DGCR8. Aquí hay un pequeño error, pero es una C, una B. Juntos, DROSHA y DGCR8 forman el complejo microprocesador, que aquí se ve interacción con microprocesador. Abriendo un pequeño paréntesis, un primicroARN típico consiste en un tallo de aproximadamente 33 pares de bases, un núcleo terminal y segmentos plaqueantes de ARN de cadena sencilla. Ahora sí, continuando con la biogénesis, la proteína DGCR8 interactúa con los primicroARNs a través de los segmentos de ssARN y el tallo.
permitiendo que Drosha realice el clivaje aproximadamente de 11 pares de bases, contadas a partir de la unión del ARN de cadena sencilla al ARN de cadena doble. El complejo microprocesador genera una horquilla de 70 nucleótidos y esta se va a llamar precursor de microARNs o pre-microARNs, y esta que se encuentra aquí. Los pre-microARNs tienen dos nucleótidos colgantes en su extremo 3' y un grupo fosfato en el extremo 5'. Finalmente, los pre-microARNs son exportados del núcleo al citoplasma por medio de la exportina 5 a través del polo nuclear. Ya en el citoplasma, los pre-microARNs son reconocidos por el complejo de procesamiento de pre-microARNs formado por Dicer, la proteína donde un ARN en respuesta a transactivación de RBP, que es esta que se encuentra aquí. Dicer va a clavar los pre-microARNs cerca del bucle terminal, generando un dúplex de microARN maduro de aproximadamente 22 nucleótidos. Este dúplex tiene una cadena madura de microARN y su cadena complementaria. La cadena pasajera sería la cadena complementaria. Después, este complejo se va a ensamblar con la proteína argonáutica 2, que es esta roja que está aquí, para formar el complejo silenciador inducido por microARNs, el cual selecciona la cadena madura o guía. Esta cadena va a ser la responsable de dirigir el silenciamiento. La estabilidad termodinámica del extremo 5' de las cadenas que conforman el dúplex de microARN maduro determina la identidad de la cadena guía y la cadena pasajera. Sin embargo, dependiendo de la complementariedad perfecta o incompleta de la cadena de microARN a su blanco, el complejo micro-RISC puede conducir el clivaje y integración de la ARNM o la inhibición de la transcripción, como aquí podemos ver, degradación de microARN. En el caso de inhibición de la transcripción, el ARNM reprimido va a ser traslocado a los cuerpos P, donde va a poder ser destruido o relocalizado en la maquinaria transcripcional bajo la expresión de una señal celular específica. La complementariedad perfecta de bases entre la secuencia del microARN y la secuencia complementaria del extremo 3' es lo que permite que los microARNs modulen la expresión génica. El complejo micro-RISC puede inhibir la expresión de los ARNM blancos por dos mecanismos: remoción de la poliadenilación del extremo 3' del ARNM, fomentando la actividad de las deadenilasas, seguidas por la degradación del ARNM, bloqueando el paso de la iniciación o elongación de la traducción, causando un estancamiento del ribosoma. Ahora vamos a continuar con los microARNs involucrados en la EHGNA. Pues resulta que hay alrededor de 54 microARNs que regulan 107 genes implicados en la patogénesis de la esteatosis hepática, pero solamente 11 de ellos se expresan en el hígado. Y 3 de estos serán en los que nos vamos a enfocar en esta exposición, porque son los más estudiados: el MIR33AB, MIR122 y MIR34A. El MIR33AB tiene dos genes diana que son los más importantes o los más implicados en esta enfermedad y son los encargados de la homeostasis del colesterol. En el MIR122 están los genes PPAR-alfa y PPAR-beta, SMART-CD1 y BAF60A. Estos se van a encargar de la fibrogénesis, de esteatosis y actividad proinflamatoria. También del micro R34A está SIRT1, FGFR, RX, R-alfa y son los encargados de la esteatosis y actividad proinflamatoria. Y aquí podemos ver más de cerca lo que son los microARNs más relevantes para esta enfermedad. Aquí vemos a microARN 122, microARN 34A y microARN 33. ¿Y qué es lo que hacen dentro del hepatocito? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Primeramente, en verde tenemos al microARN 33AB. Este interviene en el metabolismo de ácidos grasos y en la señalización de la insulina del hepatocito. Este va a contar con transportadores ADCA1 que regulan el flujo de colesterol y acumulación de colesterol en el citoplasma, y este lo encontramos aquí. Sigue ATP8B1, este que encontramos acá, y regula la concentración de esteroles en la bilis. Luego está HADHB, aquí, y esta es una proteína de funcional mitocondrial que se encarga de apoyar en la beta oxidación. Luego tenemos a
PT1A, aquí está, que inhibe el transporte de ácidos grasos de cadenas largas por la cartinina. Luego ACIRT6, aquí, que es una histona desacetilasa y disminuye la glucólisis y formación de ácidos grasos. Continuamos con GPC6 y PK1, estos dos que se encuentran aquí, que son encargados del metabolismo de la glucosa y disminuyen la glucogénesis. Luego tenemos a SREBP, que es un factor de la transcripción y regula niveles de colesterol en la célula. Continuamos en naranja con la MIR122. Esta va a inducir enzimas del metabolismo lipídico, como lo son la MHGCS y la MHGCR. También la DHCR va a inhibir enzimas participantes en la oxidación de ácidos grasos. Además, induce a PPAR, que es un receptor nuclear y encargado de la homeostasis lipídica, que se encuentra aquí. Y luego tenemos a SMART-CD1 y BAF60A, y estos provocan una interacción con PPAR para inducir oxidación de ácidos grasos. Por último, vamos a tener a MIR34A, que se encuentra aquí en azul. Este va a inhibir factores relacionados con el ciclo celular, favoreciendo la fibrosis, inducción a la necrosis. Cuenta con CIRT1, que es una desacetilasa dependiente de NAD. También con la desacetilasa P53, que se encarga de la división celular y de procesos inflamatorios. Disminuye a LKB1, que encontramos aquí. Tiene también a RXR, que es un receptor de retinoide, y disminuye la síntesis de colágeno, ralentizando la progresión del EHGNA. Por último, tenemos a FGFR1. Aumenta FGF libre e induce la proliferación de fibroblastos. Otra causa es la resistencia a la insulina. ¿Pero qué es la insulina? La insulina es una hormona que el cuerpo va a secretar naturalmente gracias a la glándula del páncreas, que se va a encargar de regular los niveles de glucosa en la sangre. Otra de sus funciones es almacenar el exceso de glucosa para poder producir energía. Las acciones de la insulina, que en lo que concierne al metabolismo de carbohidratos, la insulina va a activar el proceso de glucólisis, que es por el cual vamos a obtener energía gracias a que los carbohidratos se van a convertir en glucosa por los metabolismos de los polisacáridos, que se van a encargar de producir energía útil para que la célula pueda trabajar adecuadamente. Esto va a ocurrir a nivel celular dentro de la membrana. La membrana se va a encargar de separar y proteger las sustancias químicas del medio externo. También se va a encargar de que a través de ella puedan ingresar sustancias como nutrientes o que se puedan desechar las sustancias de desecho al medio externo. La membrana va a contar con una bicapa lipídica, que esta va a estar compuesta por fosfolípidos, que generalmente van a ser fosfatidilcolina, ya que es uno de los más comunes. Va a contar con una cabeza hidrofílica, que va a estar en contacto con el medio acuoso, y dos colitas hidrofóbicas, que no van a estar en contacto con el medio acuoso. Va a haber 4 proteínas que van a ayudar a que la membrana pueda realizar diversas funciones, las cuales son enzimáticas, receptoras, de anclaje y de transporte. Luego tenemos la glucólisis, que este es el proceso que ya vimos en clase, entonces lo vamos a mencionar muy rapidito, de manera muy sencilla. Van a ingresar moléculas simples de carbohidratos en forma de glucosa a la membrana gracias a las proteínas receptoras ya mencionadas anteriormente, que estas moléculas de glucosa van a generar 2 moléculas de piruvato y 2 de NADH y 2 de ATP. Estas moléculas de piruvato van a entrar a un proceso de oxidación o de descarboxilación, que es lo mismo, y van a generar cada uno una molécula de acetilcoenzima A y de NADH. Luego, ese acetilcoenzima A va a servir para que pueda iniciar el ciclo de Krebs, gracias a que la última molécula, que es oxalacetato de 4 carbonos, se une a los 2 carbonos del acetilcoenzima A, formando una nueva molécula que es el citrato de 6 carbonos, que esto va a tener como resultado que van a tener 3 NADHs, un FADH y un GTP, y se van a expulsar 2 carbonos o 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces vamos a hacer un conteo metabólico. En la glucólisis obtuvimos 7 moléculas de ATP, en la descarboxilación del piruvato obtuvimos 5 moléculas de ATP, y en el ciclo de Krebs obtuvimos 20 moléculas de ATP, que si sumamos los 7 más los 5 más los 20, obtuvimos 32 moléculas de ATP que van a servir a la célula de energía útil para que pueda realizar adecuadamente sus funciones. Ahora, ¿cuáles son las acciones de la insulina? La insulina no va a permitir que se lleve a cabo la gluconogénesis. La gluconogénesis es el proceso por el cual se va a obtener glucosa por moléculas de desecho de carbohidratos o lípidos, y gracias a esto se va a poder utilizar al máximo las moléculas de glucosa que ya hay en las células adiposas y del músculo estriado
como sustrato de energía y van a enviar al piruvato y a la acetilcoenzima al sitio de Krebs, que es lo que ya vimos anteriormente. Asimismo, la glucosa va a estimular a unos receptores de transporte que son los GLUT4, que es básicamente una proteína que se encarga del transporte de la glucosa, que lo va a estimular la insulina, y esto lo va a hacer en la membrana del miocito y el adipocito, y esto va a hacer que se pueda entrar la glucosa en la célula con mayor facilidad. Ahora, la resistencia a la insulina. Bueno, este mecanismo aún no se conoce del todo, pero se sabe que pueden influir unos intermediarios que pueden inducir a un péptido, que es el inhibidor kappa quinasa beta, que va a activar a un factor nuclear quinasa beta, que ese se va a encargar de que se exprese en la transcripción de unas citóquinas, que las citóquinas son unas proteínas que se encargan de activar o desactivar algunos genes. En específico vamos a ver los de la necrosis tumoral alfa, que estos van a impedir que se expresen las proteínas transportadoras de glucosa, que a su vez van a impedir que se puedan fosforilar, y por lo tanto la IRS1 no va a poder activarse. La IRS1 es una proteína receptora de insulina que activa a la GLUT4. La GLUT4 es una proteína de transporte específicamente de glucosa que trabaja en la membrana, pero es activada por la insulina. Entonces, si la IRS1 al ser fosforilada no puede activar a la GLUT4, pues la GLUT4 no va a poder transportar la insulina, y en consecuencia la necrosis tumoral alfa va a activar a la inhibidor kappa quinasa beta, y se va a ir creando así un círculo vicioso para la resistencia de la insulina. Entonces, al existir una mayor resistencia a la insulina, lo que va a pasar es que va a haber una mayor cantidad de ácidos grasos disponibles que van a ser atrapados por los hepatocitos, y se va a generar una hiperinsulinemia, que esto quiere decir que va a haber mayor cantidad de insulina de lo normal en la sangre, y a partir de ahí se va a producir mayor la glucólisis, y van a haber mayores acetilescoenzima, que va a producir que haya más ácidos grasos disponibles en el interior de la célula, y aquí lo podemos observar en las imágenes. Aquí están los ácidos grasos en los hepatocitos, estas moléculas son de insulina, y aquí están los ácidos grasos disponibles en el ambiente. Entonces, como va a existir una mayor concentración de ácidos grasos que van a estar libres intracelularmente, se van a empezar a sintetizar dentro de los hepatocitos, y como resultado de eso se van a originar unas vacuolas de triglicéridos dentro de los hepatocitos que van a generar que se dé la esteatosis macrovesicular. Ahora tenemos lo que viene siendo la obesidad y los niveles altos de grasa. La obesidad es una enfermedad crónica en la que se suele iniciar de la infancia a la adolescencia. Esto se debe a un desequilibrio en lo que viene siendo la ingesta excesiva de alimentos y el gasto energético. En su origen también afectan factores como vienen siendo la genética o los factores ambientales. Estos determinan un trastorno metabólico sistémico que conducen a una excesiva acumulación de grasa corporal. La obesidad y el sobrepeso se asocian a un amplio número de comorbilidades, entre las que destacan la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, varios tipos de cáncer, y también tenemos lo que viene siendo diversos trastornos psiquiátricos. El término de lo que viene siendo hígado graso es una afección hepática en la que se ven depósitos de grasa en lo que viene siendo el hígado. Estos se caracterizan por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en lo que son las células hepáticas. Esta enfermedad puede pasar desde una acumulación simple de grasa hasta pasar por fases finales de la enfermedad de lo que viene siendo la cirrosis, hasta pasar por la esteatopatitis no alcohólica y la fibrosis. La esteatosis hepática la han considerado a lo largo de la historia como una condición benigna, reversible, asintomática y con pocas complicaciones clínicas asociadas. Esta se caracteriza por un depósito de lípidos en el citoplasma del hepatocito en forma de vacuolas lipídicas de tipo. En la esteatosis hepática se revela una situación muy compleja que es metabólicamente, en la que tenemos procesos metabólicos que son contradictorios, que tenemos así como el estrés oxidativo, estrés
retículo endoplasmático, difusión mitocondrial y también tenemos el deceso en la expresión de genes de supervivencia. Y a medida que van pasando los procesos metabólicos en la base podemos encontrar lo que vienen siendo señales extrahepáticas que podemos encontrar como las producidas en una situación de la resistencia de la insulina en lo que viene siendo la periférica, que esta es la que está asociada a un aumento de la masa adiposa y también del ácido graso, ya sea los sistémicos o las internas, que estos son los causantes de desajustes de las funciones glucoestáticas y lipidostáticas del hígado, y la relación que hay entre la esteatosis hepática y el grado de la obesidad no ha sido definida o no es absoluta, ya que en algunos estudios revelaron que personas que presentan sobrepeso u obesidad, la prevalencia de esta enfermedad ha sido más alta que en años anteriores, aunque en algunas personas que tienen obesidad extrema no presentan este desarrollo de esta enfermedad. Las características que tiene esta enfermedad es que esta consiste de dos hits, que el primero es que en ellos se encuentra lo que viene siendo la acumulación de los lípidos en las células hepáticas, seguida por el segundo hit, que en este consiste en la inducción de la inflamación de la lesión hepatocelular y de la fibrosis mediano por especies reactivas de oxígeno. También tiene un papel muy importante en los mecanismos de acumulación de grasas de la enfermedad. Por lo tanto, la acumulación lipídica en los hepatocitos requiere una sobreexpresión en algunas proteínas que puede llegar a generar alteraciones en el metabolismo lipídico de los hepatocitos. Después tenemos los receptores biliares de farseroide X, que regulan la producción y metabolismo de tanto lípidos como de ácidos biliares. Estos últimos regulan la producción de VLDL a través de la proteína triglicérido-transferasa, que también a través de los mismos FXR. Y también tenemos lo que viene siendo la beta-oxidación, que es un proceso compartimentalizado en tres organelos de las células eucariotes, que son la mitocondria, el peroxisoma y también el retículo endoplasmático, que en algunos de estos procesos enzimáticos están regulados por el PPRA alfa, que también se puede asociar con estatosis hepática como un daño mitocondrial, que manifiesta como si el transporte de ácidos grasos se encontrara disminuido. Pero ¿cómo se manifiesta el hígado graso no alcohólico? Bueno, puedes representar dos síntomas, que son la fatiga y un dolor abdominal en la parte superior, pero si tienes hepatitis no alcohólica, puedes tener tus palmas rojas, un color amarillento en la piel, en tus ojos, puedes tener que tus venitas debajo de la piel estén dilatadas o una hinchazón abdominal. Lo que esta enfermedad afecta con más frecuencia es lo que viene siendo la apnea obstruida del sueño, también la diabetes mellitus, enfermedades arteriales periféricas, cardiovasculares, coronarias, renales crónicas, la resistencia a la insulina, y también tenemos lo que viene siendo el síndrome de ovario poliquístico. Para diagnosticar y tratar esta enfermedad, como esta enfermedad es asintomática, lo que deberíamos hacer serían análisis de sangre, ya sea exámenes de glucemia en ayuno, análisis de función hepática y enzima hepática, con procedimientos por imagen como una ecografía abdominal o una tomografía computarizada, o también podemos hacer exámenes del tejido hepático. Para el tratamiento no hay una medicación o un medicamento que sea específico para este tema. Lo que podemos hacer para tratar es bajar de peso, optar por una dieta más saludable, rica en verduras, frutas, y también hacer ejercicio, tomarse 30 minutos para activarse un poco más, controlar la diabetes, bajar los niveles de colesterol y proteger el hígado con vitamina E. Bueno, y eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.